Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a la Escuela del Discipulado, donde sabemos que el Señor es el que nos muestra en su palabra lo que nosotros debemos hacer, cómo obedecerle para que nosotros tengamos una mejor vida en Él. Quiero darles las gracias porque definitivamente el hecho de que ustedes nos estén siguiendo es porque el Señor así lo quiere. Es porque el Señor, el Espíritu Santo, ha redarguido en su corazón para que también ustedes, como a nosotros, les muestre toda su grandeza a través de la misma palabra. Déjenme darles la porción semanal para que estudien en sus casitas. Recuerden que es tarea de cada uno para que el Señor también nos hable y después en conjunto todos comentamos, estudiamos para que se confirme lo que el Señor realmente nos está dando a conocer. La porción de la semana, me faltó un acento, perdón. Porción semanal es la número 49 y se llama Cuando salgas. La porción abarca de Deuteronomio en su capítulo 21, de su verso 10 hasta el capítulo 25 al verso 19. Isaías en su capítulo 52, en su verso 13 hasta el capítulo 54 en el verso 10. Mateo capítulo 5 de los versos 31 y 32 y capítulo 19 del verso 3 al 32. Marcos en el capítulo 10 de los versos 2 al 12. Lucas en su capítulo 20 de los versos 27 al 38. Primera carta de Corintios, capítulo 9, en su verso 4 al 18 y en el capítulo 12 de los versos 12 al 28. Gálatas, capítulo 3 de los versos 9 al 14 y primera carta de Timoteo en el capítulo 5 de los versos 17 al 18. Como ven, esta es otra porción extensa como la de la semana pasada, que fue la de Jueces. Espero que hayan hecho su tarea porque el verso que vamos a ver hoy viene de la mano completamente con lo que es la porción de la semana que es la que vimos Jueces. El día de hoy vamos a estar escudriñando el verso en Éxodo 22, el número 18. Recuerden que escudriñamos verso a verso para saber qué es lo que nos quiere decir el Señor a través de cada palabra que nosotros investigamos o que nos lleva alguna referencia desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento o viceversa. Las palabras claves son hechicería y dar muerte. Y ahora sí iniciamos. Quiero darle la bienvenida a mi hermana Lili. Bienvenida. Muchas gracias, siempre es un placer estar aquí sirviendo al único Dios vivo y verdadero, a nuestro Señor, y confesar que creemos en Jesucristo y que, bueno, el trono es eterno y para siempre y su cetro siempre es de rectitud. Amén. Estoy muy contenta de estar aquí. Hermano Yemir, bienvenido nuevamente. Muchas gracias primeramente al Señor, ¿no?, por permitirnos estar aquí y poder compartir pues la palabra de Dios. Así es. Para la gente que nos está sintonizando. Asimismo, los invito a que nos sigan en nuestras plataformas digitales, en Facebook como Veracidad Channel, en Instagram como Veracidad C y en Twitter como Veracidad Channel. Y en nuestra aplicación está disponible en Android y en iOS como Veracidad Channel. Muy bien, pues muchas gracias y vamos a dar inicio con la lectura del versículo que nos toca estudiar el día de hoy y es Éxodo 22, 18 y dice, en mi versión Nueva Traducción Viviente es, no dejes con vida a las hechiceras. No sé si en alguna de sus versiones está diferente. El mío habla en masculino, no dejarás con vida al hechicero, punto. Eso me parece muy importante porque aparte. Algunos versículos son extensos, ¿sí? Y este es muy puntual. Así, eso el enunciado, no dejarás con vida al hechicero, punto. Final. Sí, también el mío puntualiza. Como ven, habla de masculino y femenino, no habla solamente como femenino, ¿sí? La semana pasada estuvimos hablando del espíritu de Jezabel
que tiene mucho que ver con lo que nos va a hablar el Señor a través de este verso. Me gustaría leer primero lo que quiere decir hechicero. Fíjense bien. Dice, es en el diccionario común, dice que es una persona, que el conjunto de personas que no están especializadas en alguna materia, le creían que estaba relacionado con el diablo para producir maleficios, actos mágicos o hechicería. En la segunda definición dice que es una persona invocadora de espíritus, curador de enfermedades y consejero, empleando poderes sobrenaturales para tales fines. En la tercera definición dice que son en los cuentos brujo. Y la cuarta dice que por su belleza cautiva y atrae. Es encantador, atrae por su gracia o buenas cualidades. Entonces yo me fui a buscar los sinónimos de hechicero o hechicera, donde nos habla de dos sentidos distintos. El primer sentido es la adivinación, brujo, encantador, mago, medium, nigromante. Fíjense, ¿sabes lo que es un nigromante? No. A mí me llamó mucho la atención. Nigro viene de necros, que quiere decir muerte, y mantía, adivinación. Dice que son las personas que usan los cadáveres o las vísceras o las posesiones del muerto, de las personas muertas, para invocarlas. Wow. También en el primer sentido están los profetas, el taumaturgo y el vidente. En el segundo sentido viene lo que yo no entendía, que me causaba un poco de problema, porque en mi mente siempre estuvo grabado la palabra hechicería o brujería como en las películas, ¿no? Esos actos así de magia y que sale la espuma y el humo y que no sé qué tanto. Bueno, así lo tenía yo concebido en mi cabeza. El segundo sentido es atractivo, atrayente, cautivador, embaucador, estupendo, fascinante, incitante, maravilloso, seductor. ¿Sí? Esto es de un diccionario común. Y me fui también a investigar lo que es el hechizo en el diccionario común. Dice que es la acción de someter la voluntad de alguien o de modificar. Esto grábenselo bien, de verdad está muy, muy impresionante. Acción de someter la voluntad de alguien o de modificar el destino mediante el uso de brebajes, remedios mágicos, fórmulas y acciones de hechicería. Y el segundo significado es atracción misteriosa e irresistible que producen sobre alguien los encantos de una persona o cosa. La semana pasada estábamos viendo la historia de Jezabel. Estábamos hablando de ese espíritu, de cómo se movía esta mujer, de cómo fue usada por ese espíritu maligno y de cómo usaba sus encantos que tenía bajo su hechizo al rey. Sí, Acar. ¿Sí? Acar, perdón. Y entonces, si se fijan, ella tiene una relación muy fuerte con dioses paganos, ¿sí? Y les rendía sacrificio. Entonces, esta mujer simboliza o representa todo lo que quiere decir hechicería, brujería, todo lo que es en contra de lo que el Señor quiere para nosotros. Pero en la porción de la semana es precisamente una de sus versos, fue en Deuteronomio capítulo 18, en su verso 9, vamos a empezar desde el verso 9, que es un llamado a una vida santa.
quiero que ustedes en su casa, con su cuaderno, empiecen a hacer como a cotejar lo que es el llamado del Señor, qué es realmente lo que quiere de nosotros o cómo nos quiere que lleguemos, ¿no? Para estar con Él en su presencia. Y lo que es lo contrario a lo que Él pide, ¿sí? Porque recordemos que la semana, el nombre, el título de la porción fue Jueces. Y dice el Señor, curiosamente, con Jezabel habla de reyes. Y habla de una mujer que manipula al rey. Cuando el rey era el que tenía que tomar seriedad sobre todos los asuntos, ¿sí? Porque a él es al que se le confirió ese, ¿cómo se le llama? Ese título. ¿Sí? Ese cargo. Ese cargo, así es. Entonces dice en Deuteronomio 18:9, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Ahorita, ¿cuál sería algo que no debemos de imitar? ¿Estamos en el mundo? Sí, todas las conductas del mundo. Así es. Y dice, por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Y viene lo que dice el Señor. Cualquiera que practique esas cosas es detestable a sus ojos. Es detestable. Y lo estamos viendo aquí en el verso Éxodo 22:18, que dice, dar muerte a los hechiceros o a la hechicera. Porque yo decía, bueno, alguna de esas personas puede tener en su corazón alguna vez el anhelo de seguirle realmente al Señor. ¿Tú qué opinas, Lili? Yo creo que sí. O sea, todos tenemos la oportunidad si nos arrepentimos y confesamos. Así es. Claro que sí. Y todos estamos en algún momento confundidos. Estuvimos también viendo en la porción semanal, ¿no? Que no es el problema que nosotros podamos estar cerca de personas en el mundo que tengan alguno de estos comportamientos, pero si dentro de la iglesia hay alguien que se está comportando de esa manera, con ese ni comas, ¿no? Eso decía parte de la porción. Entonces yo creo que, y lo hemos comentado en otros programas y hemos dado ejemplos, ¿te acuerdas que hablábamos el otro día del tarot y las cartas de los ángeles? Que cuando menos puedo hablar por mi persona, en otro momento de mi vida donde yo tenía mucha confusión, busqué a través de esas personas y lo único que hicieron fue confundirme más, intoxicar o contaminar, ¿no? Y causar prejuicio a mi persona. Así es. Entonces, una vez que tienes claridad de eso y vas hacia la verdad, entonces, pues derrumbas todos esos ídolos y todo lo que tú habías creído que era verdad, porque ya solo sabes que hay una única verdad. Sí, como dices, los que están fuera, los que ya están en el mundo, ya sabemos de quiénes son. Y el Señor nada más va a cuidar a su rebaño, a los que realmente estén buscando de su palabra, porque los otros están siguiendo al otro diosecito, ¿no? Con D chiquita, ¿sí? Que en este mundo es el príncipe. A los Baales. Así, a los Baales. Ok. Hay una palabra griega que quiere de hechicería y habla de que el origen, habla de la palabra pharmakius. ¿A qué les recuerda esa palabra? Yamir, ¿a qué te recuerda? ¿A qué se parece esa palabra de pharmakius? Pharmakius. A una farmacia. A una farmacia, precisamente, ¿sí? Fármacos. Dice que el origen de pharmakeus es una droga, es una droga, es decir, una porción de hechizo.
¿sí? Vamos aclarando aquí las cosas, porque de verdad yo estaba muy confundida, de verdad que sí. Hay otra palabra que es farmakeia, y viene la traducción que es farmacia, y habla de hechicerías, el uso de la medicina, drogas o hechizos. Y otra definición de ahí mismo de farmacia es magia, hechicería, encantamiento. Dice que esta palabra significa administrar drogas adecuadamente. Hechicería relacionada con las drogas como la práctica de las artes mágicas. Y yo le preguntaba, hace rato estábamos platicando y veíamos que, por ejemplo, cuando a nosotros nos administran una pastilla para cualquier cosa, muchas veces te haces dependiente. ¿Por qué? Es muy diferente el que tú en el momento, por ejemplo, si traes el dolor de cabeza demasiado fuerte, tomes una pastilla para que te lo calme ese dolor. Pero es otra cosa que tú ya lo hagas constantemente y que ¿cómo se llama? ¿Te hagas dependiente? Te hagas dependiente de ese medicamento. O te automediques. Exactamente. Por ejemplo, yo les comentaba que en mi caso, cuando yo tenía lupus, yo me hice dependiente de mi medicamento. Y que cuando a mí me dijeron, gracias a Dios, que yo ya estaba limpia de esa enfermedad, que yo ya estaba sanada, yo todavía guardé mi medicamento. Fíjate, yo no lo podía creer y yo todavía guardé ese medicamento. Pasó una semana cuando yo pude ver realmente que a mí no me pasaba nada de los síntomas que tenía y que realmente me sentía muy bien, y es cuando entonces yo pude tirar esa medicina. Pero yo en mi mente yo decía, es que si no me la pongo, todo el día estoy como muerta, como zombie. Necesito esa medicina. Y duré una semana. Entonces yo estaba bajo el encantamiento. No se vayan solamente con la fantasía, con lo que nos han enseñado en las películas o en las caricaturas. Tengan mucho cuidado con lo que les permiten ver a sus hijos, porque seduce, ¿sí?, de una manera muy sutil al niño para que crea en todas esas cosas. Y lo hacen suyo, lo apropian, y entonces cuando van creciendo, para ellos ya es normal. ¿Sí? Porque se vuelven parte de esa seducción. Ya están dentro, ya están seducidos. Dice que la farmacia habla de la administración de drogas y habla del envenenamiento. Vamos a Apocalipsis 9:21, Lili, por favor. Sí. Habla de envenenamiento. Estaba pensando mientras decías esto, que, bueno, nuestro propio cuerpo genera sustancias, ¿sí? Sí. Nosotros podemos reparar, o sea, nuestro propio cuerpo por sí mismo puede reparar, puede generar sustancias químicas, y el cuerpo es maravilloso, ¿sí? Pero nosotros a veces dependemos de esas drogas externas. Hay que tener como mucha precaución con lo que estamos diciendo, ¿no? Porque hay diferentes enfermedades o hay diferentes trastornos, hay diferentes situaciones, pero lo que nos quieres decir, Susa, estoy entendiendo, es que no tenemos que confiar en Dios. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando menos yo, desde que estoy en la palabra, mi gastritis y mis jaquecas, mi migraña ha desaparecido. ¿Por qué? Porque confío plenamente en el Señor, porque estoy alimentándome todo el tiempo de la palabra, porque pongo mi salud en sus manos, ¿sí? Sí. Y entonces dejé de necesitar de los medicamentos, pero es un acto también de confianza en el Señor y de que Él va a reparar nuestro cuerpo. Así como repara nuestra alma y está trabajando con nuestro espíritu, nos repara. Y el cuerpo es maravilloso, Él lo creó. Así es. Y ahí tenemos todo lo que necesitamos, pero siempre y cuando estemos confiados en Él. Amén. Y es que muchas veces cuando nuestro espíritu no está sano, tampoco nuestro cuerpo lo refleja. Cuando empieza el Señor a
trabajar sobre tu alma, también tu cuerpo lo va reflejando y tu cuerpo se empieza a sentir bien. Incluso hasta la gente te empieza a decir, oye, ya te veo como que más vivo, más bien, contento. Más contento, más vivo, feliz. ¿verdad? Así, sí, es cierto. Sí, es que nos transformamos completamente. Tu piel se transforma, tu cabello, tu mirada. De verdad, Dios es poderoso y hace milagros. Sí, así es. Entonces vamos a Apocalipsis 9:21, por favor. Sí. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus brujerías, ni de su prostitución, ni de sus robos. Aquí nos está hablando de arrepentimiento. De hecho, en la actualidad seguimos viendo que hay hechiceros. ¿Qué más comentábamos? Magos, ¿qué más? Adivinos. ¿Qué más? Santería, decías. Santería. Sí. Y todo eso es parte de adivinación. Todas esas cosas seducen al hombre porque nosotros no conocemos realmente lo que es su palabra. Y como siempre estamos en búsqueda de la verdad, porque es algo natural, en nuestro corazón tenemos esa búsqueda continua de la verdad. Y cuando el enemigo se aprovecha de esa necesidad que tú tienes, es cuando te presenta muchas cosas que te seducen, que son muy agradables a tu vista. Y que tú, por esa necesidad, crees que es lo más correcto. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿De dónde vino esta seducción? ¿Dónde empezó? ¿Cómo fue? En el Edén. En el Edén. ¿Cómo? A través de la serpiente. De la serpiente. ¿Y luego qué pasó? A ver, platíquenme. ¿Qué pasó ahí? Pues fue por medio de la serpiente cuando sedujo a Eva. ¿Y cómo la sedujo? A ver, Lili. La cuestionó. Le preguntó, ¿con qué Dios te dijo que no comieras de ese fruto? Y ella dudó. Ajá, pero bueno. ¿Cómo creen que se haya presentado? ¿Cómo creen que se haya presentado? Recordemos algo. ¿Quién era esa serpiente? ¿Quién era? Leviatán. Pero, ¿era Satanás o era Lucifer? Era Satanás. ¿Y quién era Satanás? Era un ángel. Era un hermoso. Ángel. Hermoso. Que él tenía un llamado de rey, sacerdote, tenía un papel muy importante porque él estaba a los pies del Señor. Él es el que iba y llevaba, ¿sí? Él conocía muchas cosas del Señor, pero ¿qué pasó en el corazón de él? Porque esto es importante que lo conozcamos. ¿Qué pasó en el corazón de Lucifer? Codició. ¿Qué? Quiso estar en el lugar de Dios. Hay un pasaje en la palabra que dice que quiso estar sobre. No quiso estar, porque antes yo decía, quiso usurpar, y no. Por arriba. Él no quiso usurpar. Él quería estar por encima. Quiso ser más que Dios. Exactamente. Se levantó y hubo una rebelión. ¿Sí? En el cosmos, ¿en qué momento? No lo sabemos. ¿Cómo fue? Solamente con lo que la palabra nos dice, con lo que el Señor nos instruye, y conforme tú lo vas escudriñando la palabra, Él te va quitando los velos. Pero entonces hubo esa guerra en el cosmos. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Qué hizo Satanás con los ángeles? ¿Qué empezó a hacer? Los destituyó. No. Bueno, los empezó a que se unieran a Él. ¿Y cómo lo hizo? ¿A través de qué? De la seducción. Así es. Les llenó el oído. Les endulzó, ¿sí? Les endulzó el oído. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Hubo esa pelea. ¿Sí? Y después, ¿qué hizo Dios? ¿A dónde lo mandó? A la tierra. A la tierra. Fíjate que ahorita que estás diciendo esto, estábamos también platicando en la mañana que estábamos estudiando Jezabel. Y Jezabel fue arrojada por una ventana. Sí. Y se la comieron los perros cuando cayó. Sí. Entonces estuvimos investigando y este tipo de muerte se llama defenestración
así defenestración, y es un tipo de muerte que tiene que ver con la destitución generalmente inesperada y violenta del puesto o cargo que ocupa. Entonces hemos estado viendo que Jezabel también es una representación de Satanás. Y entonces, así como yo me quedé pensando por qué fue lanzada por una ventana, incluso empecé a pensar en qué significaba la ventana, o estar y analizar desde el Strong la ventana, lo tengo de tarea. Sí. Pero ese acto de lanzar me hizo mucho sentido también con cómo fue lanzado Satanás, y también cómo será lanzado al lago de fuego. Así es. Me pareció muy interesante. Sí, porque así mismo fue arrojado Satanás, bueno, Lucifer, junto con sus ángeles que fueron seducidos por él. Y ahora, en el Edén, se presenta Satanás, pero ¿cómo se presentó? Imagínense que él arriba, él era hermoso. Cuando él fue arrojado, ¿creen que todavía él era hermoso? A ver, ¿tú qué crees, Yamir? Pues yo creo que sí, porque muchas veces en las películas nos pintan al Satanás rojo con sus cuernos. Okay. Entonces yo creo que eso es más ficción. Ajá. Porque Satanás, cuando quiere seducir a las personas, yo creo que por la belleza. Y yo me imagino que cuando sedujo a Eva, se le presentó como alguien bello, alguien hermoso. Pero él, cuando ya cayó aquí, en la tierra, él perdió su belleza, toda su belleza. Y Dios lo destituyó del cargo. Así como Jezabel, que fue arrojada, él perdió todo poder, perdió toda, lo que le había conferido el Señor. Toda autoridad. Exactamente. Entonces, yo no creo que ya sea tan bonito. No como era, pero lo que me hace pensar, porque además sabemos que después de que el Señor dicta la sentencia, entonces le dice, te arrastrarás todos los días de tu vida, y cambió de forma, ¿no? Cambió de alguna manera. Pero, a ver, una serpiente, como hoy la conocemos, a mí me daría mucha terror verla, o me daría cosa, pues. Sí, ¿no? O sea, correría. Pero si tú la ves con inquietud, o si tienes algún, ¿cómo se llama? Se me fue la curiosidad, y puede impactarte las escamas, los colores, los ojos. Hay una especie de... Fíjate te bien. Causa curiosidad ese ser, ¿no? Sí. Podría ser. Entonces me imagino que Eva pudo haberse sorprendido con ese ser, y que además le habló, y entonces le hizo caso. Ese fue el más grave error, haberlo escuchado. Fíjate que de lo que acabo de leer, una del hechizo dice que es atractivo. ¿Es atractivo? Una serpiente no es atractiva. Fíjate. Es atrayente, sí, pero es cautivador, embaucador, como dices, hablaba, tenía voz esa serpiente, fascinante, incitante, maravilloso y seductor. Si nosotros nos ponemos a pensar en nuestra mente mundana, cuando nosotros decimos que hay hombres o mujeres seductoras, tú te vas con la apariencia hermosa, física o guapo. Entonces, Satanás, cuando le habló a Eva, ¿qué hizo Eva? Volteó y quedó encantada. Hechizada. Y dice en un verso de la Biblia que Satanás puede vestirse o disfrazarse de ángel de luz. Entonces, ¿cómo yo quedas cautivada ante una serpiente como tal física? No. Es un ángel que se hizo pasar como bueno, ¿sí? Y que le hizo que volteara de ver al Señor, de tener todo lo que también a ellos les entregó, hizo que girara, que se desviara, que se alejara de Dios. Ahora mi pregunta, en estos tiempos, ¿cuántas cosas hay
que se están haciendo para que uno se aleje de la mirada del Señor. Muchísimas. Y sigue usando lo mismo Satanás, la seducción. Uh-huh. Te engaña, te presenta las cosas hermosas. Por ejemplo, ahorita ya hasta los niños están drogándose. Se les presentan las drogas, las anfetaminas, el cigarro, el alcohol como la salida, como el escape de sus problemas. Y los que tienen economía se les presenta como lo bueno, como la diversión, como lo que te va a hacer sentir lo que no eres. Para estar en onda. Es belleza, poder, éxito, placer. Y belleza, porque te seduce de tal manera que lo feo lo puedes ver bello. Y ahorita me estoy riendo, les voy a decir por qué. Porque esa es una parte del enamoramiento. Me estoy acordando. Porque cuando tú estás con tu novio, que déjenme repetirles que en la palabra no está bien visto el noviazgo. Es más, no existe. ¿Sí? Entonces, cuando tú estás con tu pareja, con tu novio, si le huelen los pies, le huele la boca, le huele la axila, no se baña, lo que sea, ay, tú lo ves hermoso. Ay, es que es hermoso. Y tu mamá, es que es un cochino, no se baña. No, mamá, es que no tienen agua en su casa, pero él es hermoso, mamá. Él es hermoso, ¿no? Así. Bueno, o justifica sus acciones. Ándale, también. No necesariamente huele mal. También las acciones, ¿no? También puedes justificar, no me trató mal, es que él así es habla. Que pero sí me ama. ¿No? Es que sí me ama, ¿no? Fue un error, solamente hoy lo hizo. Así, ¿no? Ok. Pero da la casualidad de que se llegan a casar, o lo que hoy le llaman moda, se van a vivir juntos. Y toma la cachetón, que se le cae la venda a la muchacha o al muchacho y resulta que le huele la boca. Resulta que ese genio o esa situación en la que él estaba muy protegido por la pareja, él o ella, ahora es lo que les está trayendo problemas. ¿Por qué? Porque se cayó la venda. Porque se cayó el encantamiento. Entonces ahora tu relación es por compromiso. Que estás en tus 5 sentidos con tu mente clara para decir, yo lo acepto como está, como es, porque yo quiero estar con él, por amor. Así es. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas veces tú que estás en casita, que estás casada, o que estás casado, que tienes problemas o que hay infidelidad en tu casa por cualquier cosa, ¿cuántas veces te has preguntado si estás en la seducción del mundo, creyendo que es bueno para ti la destrucción de tu familia? Porque es lo que nos hace creer. Porque donde hay infidelidad, donde hay adulterio, que es lo mismo, donde hay droga, donde hay alcohol, donde hay violencia, se disfraza de una manera de que, pues ya estoy con él y tengo que estar con él. Y es que, pues, así me tocó. O queriendo luchar con tus propias fuerzas para que el otro se transforme. Y la única manera de transformar la relación es con el Señor. A través de Dios. A través de Dios, depositando en Él, en sus manos, la relación y cada uno buscando de Él. Yamir, ¿tú qué mensaje les puedes dar a los jóvenes para que estén alerta de estas seducciones que el mundo ofrece, que son preparadas por Satanás para que esos jóvenes se desvíen de lo que es el Señor? ¿Tú qué mensaje les puedes dar? Bueno, yo como testimonio, yo puedo decir que esas seducciones que Satanás te muestra son vanas. Al final del día no te llenan ese vacío que tú tienes. Sea fiestas, sea amigos, sea vicios, sea incluso hasta sexo. Entonces,
esas cosas que Satanás te pone como algo hermoso, algo bello, algo que tú disfrutas como joven, al final del día solo son pasajeras. Como experiencia y agradeciéndole a Dios, yo pasé por un proceso. Hoy le doy gracias a Dios que me permite poder empezar a estudiar su palabra y a empezar a comprender muchas cosas que yo no entendía. Y ese vacío, Dios te lo empieza a llenar y empieza a llenarlo, a llenarlo. Y es ahí cuando tu alma empieza a sanar y tu cuerpo empieza también a transformarse. Te empiezas a ver más feliz, más vivo. La gente incluso hasta se siente una paz estando contigo. Que por ejemplo cuando estás en esas seducciones, pues la gente está contigo 3 horas y después, ya cada quien, y tú sigues con tus mismos problemas. Y solo, que es lo peor de todo. Pero ya una vez que tú te acerques a Dios, podrás de vez en cuando sentirte a lo mejor triste, pero sabes que confías en Dios y sientes que Dios no te abandona. Entonces yo como consejo a los jóvenes, lo que yo les podría decir es que se acerquen a Dios, que no es fácil, pero vale la pena. Gracias, Yamil. Vamos a leer Gálatas 5:19 hasta el 21 y dice: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Se refleja la inmoralidad sexual, tu impureza, hay pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Es muy claro el verso que está en el pizarrón plasmado, las palabras clave. Es la segunda palabra es dar muerte. Aquí el Señor, cuando dice, permítanme repetirles lo que les dije antes, cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Está hablando de muerte. Debemos de estar conscientes porque lo que hizo Satanás con Eva fue en la mente. Y con nosotros es lo mismo, es la mente. El Señor es el que nos renueva la mente, porque a través de la mente nosotros pensamos que esto está bien, pensamos que es lo que más nos conviene. Razonamos, ¿sí? Entonces, ¿qué viene a hacer el Señor en nuestras vidas, Yamil? Lo que hizo contigo es que te está renovando tu pensamiento. Está transformando esa mente que tú tenías de muerto a vivo. Gloria a Dios. Así es. ¿Sí? Porque el Señor hace el llamado y lo hemos visto. Él llama a muchos, pero pocos van a ser los escogidos. Los que realmente escuchen ese llamado son los que van a tener esa vida. Los que sigan con sus deseos pecaminosos como los que acabo de leer, van a estar muertos, van a seguir muertos en espíritu, no como zombies. Bueno, también cuando ya estamos con las drogas, con todas aquellas pastillas que nos dopan y que ya no somos nosotros. ¿Por qué? Porque lo primero que ataca esas sustancias es el sistema nervioso central. Y el sistema nervioso central es nuestro pensamiento, es nuestra mente.
Y el Señor lo que quiere es que estemos conscientes, que estemos despiertos. Por eso Él no quiere que te metas pastillas, Él no quiere que te metas alcohol, Él no quiere que te metas sustancias que te van a tener adormecido. Porque cuando tú estás adormecido, estás en oscuridad y entonces el enemigo se apropia de ti, hace uso de ti. Y el Señor lo que quiere es luz. Recuerden que Él es luz. Y si nosotros estamos bajo esos influjos, esos hechizos, esas seducciones, no vamos a poder servirle a un Dios vivo, le vamos a servir a un Dios muerto. Así es. El versículo que me pediste hace un momento Sí. que leyera de Apocalipsis, Sí. el contexto es que dice, ya murieron la tercera parte de los hombres de la tierra y estos que están haciendo brujería y hechizo de todas maneras no se arrepienten. O sea, ¿qué más necesitamos ver? Nos estamos Así es. muriendo como humanidad con todas estas cosas que están pasando, ¿no? Sí. Aumentan las enfermedades, aumenta el consumo de drogas y hay cada vez más accidentes, más muertes. Y se está ya sucediendo Sí. y hay personas que siguen. Así es. Yamil, busca Isaías 47:9, por favor, y tú, Lili, Éxodo 7:22. Fíjense bien, ahorita estamos hablando de manera individual como personas, pero ¿qué hay con las iglesias? ¿Qué hay con esos falsos pastores, con esos falsos maestros, esas personas que entran a seducir para corromper la obra del Señor? Esas personas que arrojan su hechicería y la pueden arrojar de muchas palabras. En mi caso, como experiencia personal, pues a mí me gusta mucho estar investigando y estudiando. No soy muy buena, pero me gusta. Y a mí me llegó por ahí la seducción. Una persona que tenía conocimiento de otras cosas, de la palabra, pero en otro sentido, yo quedé hechizada, quedé hipnotizada prácticamente. Y entonces me rendí prácticamente porque yo veía que tenía conocimiento y yo quería más, pero yo, por no ser diligente, ¿sí?, caí en la trampa. Y si no es por el Espíritu Santo que me mostró lo que me estaba pasando, quién sabe dónde estaría yo. Pero yo le agradezco a Dios por ponerme también ese tipo de personas enfrente, porque entonces yo nunca aprendería. Yo no tendría entonces discernimiento para compararlo, como lo de la hechicería. La hechicería, yo me quedaba, les digo, en esas pócimas que se ven. Efectivamente, todavía existe eso. ¿Por qué? Porque le rinden. Hay sangre de por medio cuando hacen esas brujerías. Cuando lanzan esos hechizos también pueden ser verbales, no nada más físicos con hierbas, no. Pueden ser verbales también. Y hay que tener mucho cuidado, porque la lengua, recuerden que es el órgano más pequeño, pero es muy poderoso, que puede destruir o puede dar vida. Y también con nuestra lengua nosotros lanzamos palabras de muerte, palabras hechizadas. ¿Por qué? Por lo que acabo de leer, por seguir nuestros deseos. Y esas personas que se meten a las iglesias como zorras, que vienen a destruir en la base, ¿sí?, A comerse la raíz. A comerse la raíz, ¿sí?, vienen a destruir lo que el Señor está levantando. Y es lo mismo que hace Satanás en el mundo. Ya los tiene tan hechizados que no se dan cuenta y que no quieren saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo se ha encargado de una manera tan buena, de verdad, en engañar, en mostrar lo que no es. Pero dice la palabra que cuando tú vas a los pies del Señor, cuando tú estás ahí a los pies del Señor y te arrepientes de lo que has hecho, entonces el Señor te empieza a lavar y te empieza a limpiar y te da entendimiento que viene de Él, no de nosotros. Y entonces nosotros debemos de ser diligentes y pedirle sabiduría
e inteligencia. Que venga de Él para poder comprenderlo, para poder entender lo que Él me está diciendo. Porque la porción de la semana estuvo muy fuerte con la palabra juez. El Señor nos llama a ser jueces. El Señor nos llama a ser reyes, sacerdotes. Pero aquí pues ya no hay reyes, ¿verdad? Entonces, las cabezas de las congregaciones o los que estamos dando palabra, el Señor nos hace un llamado muy fuerte. ¿Cómo Dios va a juzgar o va a venir en cuerpo a juzgar a alguien? No lo puede hacer, es espíritu. Y Él nos usa, por eso nos quiere como vasos limpios, por eso nos vuelve a triturar como el barro, nos vuelve a moldear y nos vuelve a formar cuando nosotros cedemos nuestra voluntad. Y Él nos va formando con su pensamiento. Él nos va dando las herramientas. Y una de esas herramientas que es muy fuerte, dice que nos vistamos con la armadura de Dios. Pero fíjense que yo no entendía lo que era la armadura de Dios. Entonces, en esta semana, a mi pastora o la pastora de este lugar le estuvo llamando con el lino fino, porque dice la palabra que nosotros nos tenemos que vestir y lavar nuestras vestiduras con lino fino. Y eso viene en Efesios 6, del verso 10 al 20. Dice el Señor, fíjense bien, el Señor nos hizo a imagen y semejanza perfecta de Él. ¿Qué vino a hacer Satanás? A corromper esta perfección. Correcto. Alejarnos. A poner una venda en nosotros para no verlo. Entonces, ¿qué es vestirse de Cristo? ¿Cómo fue la vida de Jesús aquí en la tierra? Fue misericordioso, fue justo, amoroso, era equitativo, era íntegro, era recto, andaba en santidad, se santificaba todos los días, caminaba en verdad y tenía un sano juicio. Esta es vestirse de Cristo, es el carácter de un creyente. El Señor quiere que nos vistamos con estas características que vienen solamente de Él. Y lo voy a repetir: justicia, misericordia, equidad, integridad, rectitud, santidad, santificación, verdad y sano juicio. El que no tenga estos requisitos no podrá entrar a la fiesta, no podrá llegar a sentarse a la boda, no podrá participar. Fíjense bien cómo el Señor nos va llevando de lo menos a lo más. Y con esta porción de juicio, de jueces, nos demuestra que Él es nuestro juez, que Él viene a hacer juicio y que no es un juego. Y que mejor ni te eches para atrás porque te va a ir peor. Que si ya tomaste la decisión, Yamir, Lili, su servidora, vayamos para adelante. No vuelvo atrás. Porque va a haber muchos ataques, va a haber muchas distracciones que el enemigo te va a querer hacer creer que es muy bueno. Te va a querer hacer dudar de lo que crees, de tu fe. Entonces hay que estar alertas. Lili, por favor, si lees Éxodo, me habías dicho 7:22. Dice: sin embargo, los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos. Así el corazón del faraón fue endurecido y no los escuchó, tal como había dicho Yahweh. El contexto es en donde Moisés le dice a Aarón que ponga la vara en el río para que se convierta en sangre. Y entonces los hechiceros también lo hacen. Y entonces eso endurece el corazón de Faraón porque dice: aquí no hay nada de poder de Dios porque todo el mundo lo puede hacer. Así es. Pero justamente lo que estabas diciendo está citado en Efesios 1:17, que dice: pido a Dios nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les concede espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Así es. Entonces, cuando no tenemos conocimiento de Él,
podemos fácilmente caer en estas seducciones y engaños del enemigo. Así es. Y aquí está algo bien importante, ¿no? Que dice, se endureció y no los escuchó. Pues no. Cuando tú estás bajo hechizo, tu corazón está endurecido y no escuchas la palabra del Señor. Hay que ver eso también. Hay que estar apercibidos, ¿no? Vamos a Isaías 47:9, por favor. Sí, si me permites, antes, Sí. para confirmar lo que mencionabas hace rato, dice que hoy en día podemos ver un resurgimiento de sectas satánicas, interés sobre lo natural, falsos maestros, falsos profetas, y en Jeremías 27:10 dice, todos son mentirosos y sus mentiras solo servirán para que ustedes sean expulsados de su propia tierra. Yo los expulsaré y los enviaré a morir lejos. Amén. Solo para confirmar, porque sí lo había leído y me llevó a esta porción. Les voy a dejar de tarea porque el Señor también hace juicio contra todo este tipo de personas. Y lean Levítico 20:27, Deuteronomio 18, del 10 al 11, y si lo pueden leer desde del verso 9 al 14, en el Deuteronomio 18, Isaías, capítulo 28, en sus versos 13-9, pero me gustaría que leyeran toda la historia, para que vean cómo somos llamados a ser reyes y cómo debemos nosotros de ejercer lo que el Señor pone en nuestras manos. Se ha acabado el tiempo. Dios me los bendiga. Muchas gracias, Lili. Muchas gracias, Yamil, por haber estado aquí. Gracias a Dios. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.